Bien, el planteamiento es el siguiente. Ustedes saben que venimos haciendo un esfuerzo desde mi humilde fuerza política por realizar una fiscalización y un control de las políticas de formación a desempleados y desempleadas en la comunidad. Hemos presentado ya 2 interpelaciones con su correspondiente moción en materia de formación para desempleados y desempleadas. En la primera conseguimos meter el dedo en la llaga de los cursos, esencialmente los cursos FOD y los certificados de profesionalidad, y en la segunda nos especializamos en la cuestión de las acreditaciones profesionales y hemos realizado varias proposiciones no de ley también relacionadas con esta cuestión. El tema que hoy les traigo es el producto de diferentes reuniones con diferentes profesionales que trabajan en el ámbito de la formación a desempleados y a desempleadas en el ámbito de Castilla y León y que vienen planteándonos desde hace ya unos meses una problemática de la cual lo que vengo a requerir con esta iniciativa, con esta proposición no de ley, dicho seguimiento. El caso es que estamos recibiendo diferentes denuncias por parte de colectivos y de personas relacionadas con las acciones formativas acerca de que se está produciendo una práctica bastante generalizada en varias academias privadas de Castilla y León, y en la cual, para poder trabajar, una parte del salario tiene que ser devuelta de forma efectiva al ente colaborador. Es decir, el gran problema que se nos está planteando aquí es que estamos encontrando cómo la subvención que da la Junta de Castilla y León, de acuerdo siempre a lo que me están denunciando los empleados y las empleadas que se dedican a realizar dicha formación, es que cuando se realiza una subvención la cual consigna que el 30% de la misma por ley debe dedicarse al salario de los formadores y las formadoras, lo que nos están diciendo diferentes profesionales es que en las academias bajo cuerda se les está diciendo que solo se les contratará si devuelven dicho 30% en efectivo a la entidad contratante. Es decir, el artículo 28 de la Orden EYE 452/2014 de 2 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones públicas destinadas a la financiación de acciones de formación profesional para el empleo en su modalidad de oferta dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados en la Comunidad de Castilla y León, el artículo 28, retribuciones de los formadores internos y externos, establece que la suma de los costes imputables en concepto de retribuciones de los formadores deben representar un coste mínimo del 30% de los costes totales de la subvención a liquidar. Lo que a nosotros se nos está transmitiendo a través de diferentes reuniones con colectivos de formadores que trabajan para academias que viven a su vez de estas subvenciones públicas es que se está produciendo en definitiva un fraude. Me dirán ustedes, ¿por qué estos señores no judicializan dicho fraude como es su obligación? Pues precisamente por el temor a no volver a ser contratados por dichas academias. En definitiva, lo que están pidiendo es que sea la Administración la que inicie una investigación. Por eso yo hablo de presunto fraude, porque hasta ahora yo no puedo demostrar la existencia del mismo. Lo que sí puedo afirmar es que en diferentes reuniones con diferentes profesionales de la formación a desempleados y desempleadas se nos está manifestando la existencia de este presunto fraude. ¿Qué más elementos nos indican que estamos ante algo que debe ser investigado? Que es algo que ha sucedido a nivel estatal, que es algo que se está denunciando a nivel estatal. Y no hablo ya aquí, por lo tanto, solo de Castilla y León, hablo del conjunto del país. Así, por ejemplo, recientemente un artículo en la revista Interview publicaba precisamente un artículo en torno al escándalo del fraude en los cursos de formación subvencionados por diferentes comunidades autónomas. Así, por ejemplo, en el año 2014, Jordi Évole, en el programa de Salvados, dedicó el programa del 2 de noviembre de 2014 a mostrar esta realidad. Así encontramos cómo el diario El Mundo, en el día 12 de junio, publicaba un artículo, en este caso a la Comunidad Autónoma de Andalucía, hablando de cómo el funcionario que se atrevió a denunciar el presunto fraude de los cursos en Andalucía hablaba con el siguiente titular: la Junta acosa otra vez al testigo protegido de los cursos. Esta persona, por cierto, lleva desde enero sin claves para poder realizar su trabajo, y eso que el juez le dio la categoría de testigo protegido. Al mismo tiempo,
uno de los docentes que dio la cara en el programa de Salvados no fue contratado nunca más. Entenderán ustedes los motivos por los cuales cuando los profesionales de la formación a desempleados y desempleadas en Castilla y León traen esta información, me indican que ellos no quieren judicializarlo porque tienen miedo a posibles represalias. Por lo tanto, ¿a quién corresponde realizar esta labor? Evidentemente al propio ECIL, a través de los técnicos de formación. Pero para ello el ECIL debe emitir una orden de que se investigue, tal y como se regula en la orden que mencionaba anteriormente, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones públicas. En el artículo 44 se sitúan las actuaciones de seguimiento y control. Así, en el artículo 44.1 se dice que el Servicio Público de Empleo de Castilla y León podrá realizar en cualquier momento, mediante los procedimientos pertinentes, de manera directa o indirecta, las comprobaciones oportunas respecto al destino y aplicación de las subvenciones concedidas, el cumplimiento de los compromisos adquiridos y las condiciones impuestas. En el punto 2 del mismo artículo se dice que las acciones formativas realizadas al amparo de las presentes bases se efectuarán las actuaciones de seguimiento y control in situ que determine el Servicio Público de Empleo de Castilla y León en los términos del artículo 36.1 de la Orden TAS /718/2008 del 7 de marzo y del artículo 22 de la Orden ESS 1897/2013 de 10 de octubre. Y en el punto 4 se indica que las actuaciones de seguimiento y control previstas en los apartados anteriores se entienden sin perjuicio de cuáles de Castilla y León. Así parece que está previsto, y el problema es que por la información que nosotros recibimos, la impresión que se nos da es que esta acción que aparece indicada en la normativa de la propia Junta parece que no se está realizando, al menos con el celo que debería guardarse. Si damos por creíbles los razonamientos y las argumentaciones que me traen los empleados de formación de las academias, las cuales, por cierto, yo doy enorme credibilidad, porque nadie se molesta en venir a un grupo parlamentario a explicarnos una situación si no hay un problema real, ¿no? Por lo tanto, lo que estamos planteando es que debe realizarse dicha investigación prevista y dichas acciones de control previstas por el ECIL, debe realizarse por iniciativa del propio ECIL. Debe ser el ECIL quien dé la orden y elabore un protocolo para detectar estos presuntos fraudes o simplemente para confirmar, en caso de que así sea, lo cual sería una gran alegría para todos nosotros, que en Castilla y León no existiera dicho fraude, lo cual yo pongo en duda. Es tan sencillo como lo siguiente: realizar una encuesta de calidad desde el propio ECIL, el cual el docente, de manera directa y sin intermediación de la empresa, el docente en la encuesta de calidad responda de manera directa a través de dicha encuesta al ECIL cuánto está cobrando. Está comprobado, además, que cuando se les pregunta directamente, en muchos casos se reconoce, se comenta y se denuncia este presunto fraude. Si se habilita una encuesta que se está cobrando, puede sencillamente solucionarse. Vemos así como la precariedad de este colectivo es tan grande, por cierto, que se ha llegado a crear una asociación, Aforén, que entre otros temas está denunciando esta costumbre. Y se habla además de varias fórmulas para denunciar la mordida. La fórmula de devolución en caliente, en la que el docente cobra su sueldo y devuelve en mano una parte. La fórmula de falsos tutores, en las que se justifica parte de la subvención en un curso cuando realmente solo hay uno, y la práctica de facturas falsas, como es cobrar al docente por otras actividades que el docente recibe de la empresa. Por ejemplo, recibir un curso en la cual el docente no genera dicha factura. Concluyendo, por favor. Sí, gracias, presidente. Inmediatamente. El docente paga, por ejemplo, 1.500 euros a la academia por un curso que ha recibido que en cambio no lo ha recibido. Y por último, en el segundo punto que planteamos, que al igual que ocurre, por ejemplo, en la Consejería de Educación, que también en estos formadores que dependen de empleo, que cobren directamente de la Junta, lo cual supondría sencillamente terminar con este problema. Por mi parte, nada más. Agradezco la benevolencia del señor presidente y muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, habla esta iniciativa que trae hoy Izquierda Unida aquí de una presunta ilegalidad en la gestión de las subvenciones para los cursos de formación de desempleados. Bueno, presunta ilegalidad que, como él ya ha dicho, se ha hecho patente en una revista donde la verdad es que hay un interesante reportaje, que no deja de ser más que un reportaje de investigación en una revista de tirada nacional,
donde incluso hay casos concretos, personas que cuentan a las entidades colaboradoras que les contratan y que luego, por su parte, declaran en el IRPF aquello que no han recibido. Es un resumen. Gracias, señor presidente. Bien, señorías, en relación a la proposición no de ley que presentan el Grupo Izquierda Unida hoy sobre el salario del profesorado de formación y estos supuestos fraudes, estas propuestas de abrir una investigación, bien para esclarecer si alguna empresa de Castilla y León que imparta formación a desempleados, pues ejerce ese fraude, ¿no? De no pagar completo el salario a los trabajadores y quedarse una parte. Bueno, yo me gustaría decir que hay que señalar algunos aspectos que aquí no se han comentado, datos que quizá faltan y que quizá ayuden a esclarecer un poco la situación. A la convocatoria de subvenciones de este tipo, bueno, pues dirigidas a centros de formación, prioritariamente van dirigidas a trabajadores desempleados, pues las entidades que se benefician se seleccionan a través de un proceso de concurrencia competitiva, es decir, hay un proceso para seleccionar estas academias, no se hace de forma arbitraria. Los centros seleccionados imparten la formación, siendo la misma objeto de un seguimiento a través de visitas in situ por parte del personal técnico del ECIL. Concluida la formación, tienen la obligación de justificar documentalmente los gastos subvencionables, siendo estos gastos siempre objeto de verificación y validación por los servicios gestores y los órganos de control de la Administración. Entre ellos se encuentran correspondientes a nómina y pagos a la Seguridad Social de los formadores. Por tanto, en la dinámica permanente de gestión de estas subvenciones, estos pagos son siempre objeto de justificación por los centros beneficiarios, conforme a los procedimientos que hemos indicado. Es cierto, y esto me lo han informado directamente los responsables del Servicio Público de Empleo, que cuando se produce alguna denuncia de este tipo de situaciones, que hace mención el grupo proponente, se ha dado trámite administrativo o judicial, según proceda el caso. Si bien esto no es una práctica generalizada, ni mucho menos, aunque así pueda desprenderse de esos artículos de prensa o programas de televisión que ustedes dicen, sino que son casos excepcionales. Yo no dudo, señor Sarrión, que las personas que se han puesto en contacto con Izquierda Unida evidentemente tengan este problema. No se preocupe, usted atienda, que sé que está usted solo. Bueno, las personas que se hayan puesto en contacto con usted seguramente tengan este problema, esto sea así, pero también entienda usted que muy probablemente sea una excepcionalidad, por el motivo que se han decidido acudir a usted, por afinidad, por cualquier motivo. Pero estos profesionales deben saber que pueden dirigirse al Servicio Público de Empleo. Es decir, en materia laboral, si un empresario, sea una academia, sea un empleo subvencionado, sea el que quiera, si el empleador incumple las condiciones de trabajo, el trabajador tiene la posibilidad de denunciar. Y miedo, hombre, el miedo es libre, pero miedo ninguno, la denuncia puede ser anónima, no es necesario que el trabajador vaya y denuncie, ¿eh? Puede ir un tercero que denunciar. Si usted está trabajando, yo cualquiera, en una empresa y la empresa no le paga, ya no digo que haga un fraude que diga te pago 1.000 en nómina pero te doy 800 o te contrato por 10 horas, eso es un fraude. El trabajador tiene el derecho a denunciar. Cosa distinta, y yo creo que eso sería objeto de un debate mucho más profundo que seguramente no se resuelva en 10 minutos, es que el trabajador se atreva, no se atreva, a veces por miedo a perder el trabajo que tiene o por la precaria situación laboral que muchas veces nos podemos llegar a encontrar, no se atreva. Pero la posibilidad de denunciar anónimamente la Administración lo tiene. Desde luego, si hay una denuncia, se investiga. Yo quiero que eso quede claro, que la investigación la hay. Es más, si usted, y yo le animo, si usted tiene ese conocimiento y pruebas, ya no en materia laboral, si en materia de justificación de subvenciones se produce un fraude, yo lo pondría, si estuviera en su caso, lo pondría en conocimiento de la Fiscalía, de la Justicia, porque eso es un fraude. Hay dos fraudes aquí. Hay una parte de materia laboral importante y una parte de fraude a la Administración. Por un lado, la empresa que está, desde luego un fraude debería ir vía fiscal, y la laboral, yo creo que el trabajador debería atreverse a denunciar. Respecto a miedo que no lo vuelvan a contratar si por un casual, es que si es verdad, tenga usted las subvenciones, aparte de las consecuencias penales que pudiera tener. La segunda parte que ustedes plantean
tanto el Grupo Ciudadanos como usted, es la gestión de la nómina. ¿Cómo se podría solucionar? Proponen que la Administración autonómica pague directamente la nómina al trabajador subvencionado, en este caso. Pero claro, hay un problema, es decir, el planteamiento de la forma de gestionar estos cursos la gestión que hace la Administración viene impuesta y es una materia de ámbito nacional, estatal. Eso no está trasladado a las comunidades autónomas, no tenemos potestad legislativa para cambiar eso. Entonces, o bien se hace una gestión directa por parte de las administraciones públicas o, como es este caso, mediante subvenciones a entidades legislativas para cambiar eso. Entonces, o bien se hace una gestión directa por parte de las administraciones públicas o, como es este caso, mediante subvenciones a entidades, a otras entidades, a las academias. Pero si se hace así, se rigen por la ley de subvenciones. No se puede subvencionar a la academia y pagar la cuantía a un tercero. Materia de ámbito nacional. Entonces, esto habría que plantearlo, ese cambio que usted ha propuesto, seguramente en el Congreso de los Diputados es donde tendrían esta competencia. Por consiguiente, y reconociendo que puede haber casos de fraude, creo que no podemos, en los términos que usted plantea, apoyar su propuesta, señor Sarrión. Gracias. Muchas gracias, señor Cavadas. Finalmente, para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra por un tiempo máximo de 10 minutos don José Sarrión Andaluz. Bien, muchas gracias. Pocas sorpresas. Con la reflexión, ¿no?, de la compañera de Ela, ¿no? Yo creo que el miedo es uno de hacer también lo mismo al Grupo Podemos, que la verdad es que me lo esperaba, y a coincidir con la reflexión, ¿no?, de la compañera de Ela, ¿no? Yo creo que el miedo es uno de los grandes elementos articuladores de la explotación laboral en el mundo y este país no es una excepción. Es decir, decía Antonio Gramsci que la coacción junto con la dirección eran los dos grandes elementos que posibilitaban que los poderosos fueran los que no solamente mandan, sino además convencen, ¿no? Y en ese factor el miedo a perder el puesto de trabajo, el miedo a la represalia, el miedo a no ser contratado, eso genera elementos de enorme distorsión a la hora de aplicar principios de igualdad o de principios de derechos laborales, ¿no? Esto es algo, yo creo que central, ¿no?, en debates como este. Al Grupo Socialista agradecerle también el voto favorable y además el que en la argumentación pues lo que vienen a decir es que muestra más de que este problema es una realidad y además, como señalaba muy bien, ha empleado la expresión en petit comité, ¿no? Es decir, que es un problema que se plantea efectivamente cuando se habla personalmente, lo digo en la proposición no de ley, que esto no es una práctica que realicen todas las academias, ni mucho menos, ¿eh? Y viene reconocido, además, en la exposición de motivos de la proposición. Es decir, que son casos que hemos ido conociendo, pero que, precisamente, el más perjudicado es la academia que lo haga bien y que está haciendo su trabajo correctamente, ¿no? Por eso, lo cierto es que me decepciona en parte la posición del Grupo Popular, ¿no? Hemos conseguido llegar a acuerdos en otras materias, precisamente relacionadas con empleo, y es una que planteo de no podamos conseguir un avance, ¿no?, en esta materia. Es cierto que la segunda parte de la proposición es seguramente la más compleja, ¿no? Por eso lo que planteo, de lo que hablo, es de comenzar a estudiar la viabilidad de ingresar directamente el salario del profesor. Es decir, hablo de estudiar la viabilidad, porque ciertamente jurídica y técnicamente seguramente tenga enormes complicaciones. Nosotros lo vemos difícil desde un punto de vista técnico, pero precisamente por eso de lo que hablamos es de estudiar la viabilidad, es decir, no de dar un mandato directamente, de dar esta comisión de que se ingrese directamente el dinero, sino que se busque en un debate de 30 minutos los que de fraude, ¿no?, la posibilidad de realizar el pago de la subvención directa al profesor, ¿no? Y pues, si existe algún marco legal que lo pudiera permitir, ¿no?, que yo no entro en esa cuestión. Pudiera permitir, ¿no?, que yo no entro en esa cuestión. La primera parte, en cambio, es la que no le veo ningún problema, ¿no? Por eso el Grupo Socialista manifiesta claramente su apoyo, ¿no?
Y por eso pues me decepciona que no podamos llegar a un acuerdo con el Grupo Popular, porque esto es una cuestión que yo creo que beneficiaría mucho a la Junta de Castilla y León, beneficiaría mucho a las academias, y eso que yo no soy partidario de la formación en academias, y ustedes lo saben, mi posición política e ideológica es partidaria de que la formación debe darse en los centros públicos, que es por los cuales debemos apostar prioritariamente. Pero dejando a un lado esta posición política que ustedes conocen y que además en presupuestos debatimos machaconamente año tras año, porque yo uno de mis esfuerzos es precisamente concentrar en este tipo de centros el esfuerzo, lo cierto es que creemos que ya que se da formación en academias, pues esta formación debe estar lo mejor organizada posible, lo mejor reglada posible, y que desde luego aquellas academias que actúan bien deben ser recompensadas de aquellos actúan mal, incorrectamente, ¿no? Por eso nosotros traíamos una proposición que en realidad es poco ambiciosa. Es decir, es una proposición que estamos pidiendo que se aplique la normativa, al fin y al cabo, ante presuntos casos que suceden, no solo en la comunidad, insisto, porque esto es un mal endémico del país en su conjunto. Lo que pasa es que yo soy procurador en Castilla y León y trato los temas de Castilla y León y, por lo tanto, aquí lo traigo. Autonómico en cualquier otra comunidad seguramente llevaría también esta cuestión, pero es una lástima que no podamos llegar a un acuerdo, porque insisto que sería algo enormemente necesario, ¿no? La apertura a una investigación para esclarecer si hay alguna empresa que imparte formación profesional para desempleados subvencionada con fondos de la Junta de Castilla y León que estuviera ejerciendo la presunta práctica fraudulenta de exigir el retorno de una parte del salario en efectivo, ¿no? Está bastante clara la o lo votamos conjuntamente. Bien, pues en ese caso mantengo el texto. Muy bien, muchas gracias, señor Sarrión. Gracias. Concluido el debate, procedemos a someter a votación la resolución no de ley. ¿Votos a favor? 9. ¿Votos en contra? 9. Abstenciones ninguna. Habiéndose producido un empate,